No existe ese enfrentamiento tal como lo quiere plantear el poder dominante o la corriente de pensamiento dominante. Porque además uno tiene que plantearse inmediatamente es qué campo estamos hablando, sobre qué campo estamos hablando. Y la discusión de lo que se ha planteado y se ha instalado en la Argentina es la situación del campo privilegiado. Por eso yo insisto una y otra vez. Y no estoy hablando porque ahí inmediatamente, porque me llegan mails y críticas y observaciones de gente del campo, y no, pero fíjate los pequeños productores o el pequeño tambo que la está pasando mal, o el pequeño productor. Es que yo no estoy hablando de eso cuando se habla del campo, y yo creo que la mayoría de ustedes tampoco está pensando en ese pequeño tambero o en ese pequeño ganadero. Estamos hablando de los sectores más poderosos del campo y de los sectores que están creciendo en un proceso de concentración, o sea que de la tierra y de la producción. Entonces uno ve que involucrándose en el estudio, porque la verdad en este último año y medio estudié más de política agropecuaria que en toda mi carrera, tanto en la facultad como fuera de la profesión, es que existen alrededor de 350.000 productores agropecuarios, y donde aparece el gran conflicto es en un universo que siempre en forma estimativa hablan de 100.000 productores agropecuarios, y dentro de esos 100.000 productores agropecuarios no son los que están en el área extrapampeana, sino en el área pampeana con la frontera agrícola expandida solamente por el de la soja, porque bueno, entonces aparece ese productor agropecuario, gran productor agropecuario que está en Salta, incluso ya están avanzando sobre Formosa. Urquía tiene miles y miles de hectáreas en Formosa solamente para la producción de soja, en Santiago del Estero. O sea que lo que tenemos es el productor privilegiado del área pampeana más el que está en la frontera expandida, pero solamente el de la soja, precisamente desplazando al otro productor agropecuario, donde uno tiene que detenerse para analizarlo y en todo caso ese revalorizarlo y recuperarlo, que es ese productor agropecuario, pequeño productor agropecuario, 5, 10, 15, 20 hectáreas, que si uno tiene que analizarlo a nivel de importancia macroeconómica, importancia social, importancia política, pasa a ser incluso hasta más relevante, porque es el que asegura la soberanía alimentaria del país. Cuando se analiza en forma bien lineal y bien tecnicista o tecnocrática, uno dice, bueno, el productor de soja, la producción de soja es el que macroeconómicamente brinda los dólares porque se exporta muchísimo, entonces para Argentina es muy relevante porque ingresan muchísimos dólares, entonces con esos dólares se tiene excedente en la balanza comercial, y cuando se tiene excedente en la balanza comercial se evita el estrangulamiento de las cuentas externas. ¿Qué significa? Bueno, si hay muchos dólares, bueno, se pueden pagar las importaciones sin problemas, se incrementan las reservas, se puede pagar la deuda externa. Entonces, un problema tradicional macroeconómico de Argentina, que es el de estrangulamiento de las cuentas externas, lo brinda las exportaciones de la pampa húmeda, digo soja como el resto de los otros cultivos claves. Ahora bien, pero pensado en cuestión de lo que es la soberanía alimentaria, todo el resto de los productores agropecuarios que están por fuera de esa área privilegiada son los que aseguran que en Argentina los argentinos tengan la variedad de alimentos para comer, que puedan tenerlo. Así que entonces lo que hace a una importancia vital, cuando se dice soberanía alimentaria, significa que para hacerlo muy sencillo, que los alimentos que consume la población puedan ser producidos, comercializados y vendidos a nivel local, a nivel nacional. Cuando uno no tiene soberanía alimentaria, esos productos para alimentar a la población los tiene que comprar del exterior, o sea, importarlos, o sea, no los produce, no los comercializa y solamente se consume a nivel local. Cuando uno tiene que importar eso para alimentar a su población, está en una situación de extrema vulnerabilidad.
no solamente que está vulnerable por el lado macroeconómico, cuando estamos hablando de lo que yo les comentaba antes de la importancia de la soja y lo que dicen los tecnocráticos, la importancia de los dólares. No es solo eso, es un aspecto hasta más relevante, que es un tema social, que la población pueda tener acceso por precio, calidad y cantidad a lo que es su régimen alimentario. Bueno, todos esos productores, toda esa situación está fuera de la agenda. Durante todo este año y medio no ha existido en forma importante, por ahí en algunos artículos, algunas no. Y la verdad que ese es para mí, uno de del corazón principal para pensar lo que es el campo con la ciudad, el campo con la industria. Lo que sucede con los productores agropecuarios del área pampeana tiene otro componente, que es el componente de cómo se distribuye la renta en Argentina. Por suerte y lamentablemente, digo, por suerte se ha instalado que uno de los objetivos de las retenciones, primero con las retenciones móviles, pero después finalmente con las retenciones, es para la distribución del ingreso. Por suerte es porque se instala la necesidad de discutir la distribución del ingreso. Lamentablemente digo que cuando queda solamente como la idea de que la distribución del ingreso es porque le saco a uno para darle a otro, y la verdad que no es así. No, digamos, es un poquito más complejo cuando se habla de la distribución de la renta y cuando se habla de la distribución de la renta del campo. Cuando digo del campo, digo del área pampeana. Argentina y el área, la pampa húmeda, tiene una ventaja internacional que es el que le brinda una renta diferencial. Vamos a tratar de traducirlo porque esto es un corazón fundamental para entender por qué cuando digo yo, y no en forma de sentido común, el tema de la distribución del ingreso, para decirle los que tienen mucho para que le den a los que tienen poco, es diferente. Como las condiciones de fertilidad y de clima en Argentina, en la pampa húmeda, es muy buena, superlativa en relación a otras tierras que hay en otras partes del mundo que también se dedican a la agricultura, brinda una renta diferencial. ¿Qué significa? Que lo que se produce ahí, en comparación, en mismas condiciones con otra tierra de otro país, acá es mucho más. ¿Y eso es por qué? Porque hay unas cuestiones naturales, que eso es la de la fertilidad de la tierra, que es mayor en Argentina, y las condiciones climáticas en Argentina que son mejores que las de otros países. Eso al país, o sea, a sus habitantes, no al dueño de esa tierra, porque estamos hablando de condiciones que para toda la Argentina no son condiciones particulares del propietario de esa parcela o de esa estancia, es una renta diferencial. ¿Qué es lo que hace una sociedad con esa renta diferencial? Con esa, y no estoy diciendo ganancia, estoy diciendo una renta diferencial que se tiene por condiciones naturales. Por eso cuando se dice, bueno, Argentina está tocada por la varita mágica o por designio divino, y bueno, vamos a traducirlo, no a temas religiosos, sino a temas técnicos, o a interpretación económica y social, es que hay una renta diferencial. ¿Quién se apropia de esa renta diferencial? ¿El dueño de esa tierra solamente o toda la sociedad? Para mí y para muchos otros es que tiene que ser de toda la sociedad. Para los que quieren un país para pocos, dicen no, solamente para el que es dueño de esa tierra.